Saludos compañeros. Nuestro grupo se encuentra conformado por mi compañero Cristian Muñoz y mi persona Adrián López. Somos estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Luis Rogerio González, de la carrera de Tecnología Superior en Mecánica Automotriz. A continuación, vamos a efectuar una serie de verificaciones en el sistema de encendido de un vehículo. El modelo elegido ha sido un Suzuki Vitara 4x4. Las verificaciones que vamos a realizar se encuentran realizadas en base a los datos técnicos brindados por el fabricante y a conocimientos adquiridos previamente. Realizar esta actividad se debe tener en cuenta algunos aspectos importantes para su correcta y segura ejecución, como por ejemplo un área de trabajo con buena iluminación, el equipo de seguridad necesario como lo son guantes, overol y mascarilla, un botiquín y que las herramientas o los equipos de trabajo estén en perfecto estado. Entre las verificaciones a realizarse para determinar si el sistema funciona adecuadamente tenemos verificación de alimentación en la bobina y el módulo de encendido, medición de resistencia en la bobina del sistema electrónico, medición de las señales de corriente alterna que llegan al módulo de encendido, comprobar la masa o negativo del módulo de encendido, comprobar el primario y secundario de la bobina, prueba de bujías, prueba de bobina, prueba de los cables de alta tensión. Verificar que llegue alimentación a la bobina y al módulo. La herramienta que vamos a utilizar es un multímetro, el cual debe estar configurado para medir corriente continua. Cabe recalcar que el switch debe estar en posición de encendido. Colocamos la masa en el negativo de la batería y la sonda positiva al positivo de la bobina. En caso de que no hubiera voltaje en la bobina o en el módulo, puede deberse a un fallo en el cableado, como por ejemplo un cable roto o quemado, o que un fusible del sistema se encuentre fundido, y de ser este el caso, se identificará cuál es y se sustituirá. Posteriormente hacemos lo mismo con el positivo del módulo de encendido del sistema electrónico. Otra causa de que no hubiera voltaje en la bobina o el módulo podría ser caídas de tensión en el cableado, para lo cual iremos comprobando con el multímetro, uniendo la sonda respectiva al polo negativo de la batería. Con la positiva iremos comprobando a lo largo del cableado respectivo del sistema para verificar de que no haya caídas excesivas de tensión que vendrían a ser superiores a 0.5 voltios. Prueba del sensor Hall del distribuidor. Para esta prueba colocaremos el multímetro en escala de corriente continua. Cabe recalcar que el switch de arranque debe estar abierto. Ahora colocamos la sonda negativa en el borde negativo de la batería. Debemos identificar cuál cable es la salida de señal del sensor, en la cual colocaremos una aguja para tener acceso a esta señal con el multímetro. Al conectar el multímetro, observaremos la presencia de un voltaje de unos 5 voltios en nuestro caso. Ahora haremos girar el motor y observamos que el voltaje decae hasta aproximadamente 1 voltio. Esto es indicativo de que el sensor está en buen estado. Si este voltaje no disminuyera o lo haría muy levemente, es señal de que el sensor se ha descompuesto. En este caso, se debería reemplazar. Medir las señales de corriente alterna que llega al módulo de encendido. Para poder medir las señales de la corriente alterna que recibe el módulo de encendido, usaremos el osciloscopio. Colocamos la sonda negativa en el polo negativo de la batería y la positiva en la entrada de señal en el módulo de encendido, en este caso el cable del centro. Una vez conectada procedemos a dar arranque y el voltaje medido debe estar comprendido entre 0.3 y 0.5 voltios. Si el valor registrado es menor, indica una falla en el sensor Hall del distribuidor y debería ser reemplazado. Comprobación de la masa del módulo de encendido. Para esta prueba, colocaremos nuestro multímetro en la escala de corriente continua. Luego colocaremos la sonda positiva en el borde positivo de la batería. Procedemos a desconectar el módulo de encendido. Y con la sonda negativa,
Pincharemos en la entrada negativa de corriente del módulo de encendido. El voltaje mostrado debería ser el mismo que el voltaje de la batería. Caso contrario, podría deberse a una sulfatación o un conductor en mal estado, el cual podría dificultar el paso de corriente hacia nuestro módulo, haciendo que éste opere incorrectamente. Comprobar el primario y secundario de la bobina. Antes de iniciar con esta prueba, una práctica recomendada es medir la resistencia de las ondas de nuestro multímetro, ya que esta es una prueba de resistencia, para lo cual basta con hacer que las dos ondas del multímetro entren en contacto y el valor mostrado se deberá restar al valor medido en la bobina. Una vez dicho esto, empecemos con la prueba. Comprobación del primario de la bobina. Para esta prueba, colocamos el multímetro en la escala de resistencia. Luego desconectamos la entrada de energía de la bobina y colocamos las ondas en los pines. Observamos el valor medido. Debemos recordar que a este valor hay que restarle el valor obtenido de resistencia de las ondas, que en este caso era de 0.5 ohms. Al restarlo obtenemos 1.1 ohms, lo cual es correcto. Si el valor mostrado fuera inferior, indica que la bobina está cortocircuitada internamente y debería ser reemplazada. Comprobación del secundario de la bobina. Esta bobina es mucho más grande que la primaria, para lo cual debemos seleccionar una escala mayor de ohmios en nuestro multímetro. Una vez ajustada la escala, colocamos la sonda positiva en la salida de alta tensión de la bobina y la negativa hacia uno de los pines del devanado secundario. El valor indicado para la bobina de nuestro vehículo, según su fabricante, está comprendido entre 25.2 y 29.8 kiloohmios. Si los valores medidos no se encuentran dentro de los establecidos, la bobina presenta daños internos como un cortocircuito. De ser el caso, se deberá sustituir. Prueba de bujías. Para esta prueba utilizaremos esta herramienta llamada chispómetro. Debemos tener el motor a temperatura normal de trabajo. Desconectaremos el cable de alta tensión de la bujía y colocaremos el extremo correspondiente del chispómetro en la bujía y la punta de este en el cable de alta tensión. Procedemos a encender el motor y observaremos lo que ocurre. Podemos ver que la chispa se manifiesta destellando uniformemente en el chispómetro. Esto es indicativo de un buen estado de la bujía. Procedemos a hacer el mismo trabajo en cada una de las 4 bujías. Si la intensidad de la chispa es débil o se manifiestan interrupciones notables entre cada chispazo, es señal de que nuestra bujía está en mal estado y debería ser reemplazada. Prueba de la bobina de encendido. En esta verificación, soltaremos el cable de alta tensión de su conexión al borne central del distribuidor y conectamos al extremo correspondiente del chispómetro y la punta del chispómetro al borne central de la tapa. Una vez fijado esto, encendemos el motor. Debemos observar si la luz de la lámpara del chispómetro se presenta sin interrupciones. Esto indica el buen estado de la bobina. Si caso contrario se manifiestan con cortes en la luz, indica fallos en la bobina de encendido. Prueba de cables de alta tensión. Para esta prueba también haremos uso del chispómetro. Desconectaremos el cable respectivo de su borne en el distribuidor y lo uniremos con el extremo correspondiente del chispómetro, haciendo que calcen adecuadamente. Luego introduciremos la punta del chispómetro en el borne del distribuidor. Ahora encenderemos nuestro motor. Como se puede observar, los destellos mostrados por el chispómetro son uniformes, no presentan interrupciones. Esto es indicativo de un buen estado del cable. Haremos lo mismo con los demás cables.
Si los destellos mostrados en la lámpara del chispómetro presentaran interrupciones notables, es indicativo de que el cable internamente posee roturas, dificultando el paso de la corriente, por lo cual debería ser reemplazado. Muchas gracias a todos por su atención. Esperamos que nuestro contenido y la información aquí brindada les haya sido de utilidad. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.